Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo esto depende de qué hora usted nos escuche, señor. Esto es un videocast llamado Cantó Gardel. Y quien les habla es Pablo Cárcamo, soy asesor sindical. Y junto a mí tengo a dos estrellas. Voy a permitir que se presenten ellos. La izquierda primero, por favor. Daniel Riquelme, abogado laboral, muy interesado en conversar y debatir y divertirnos, ojalá, con temas del mundo del trabajo y del mundo sindical. Y a mi derecha está... perdón, por favor, a mi derecha. Sebastián Osorio, sociólogo laboral y también muy interesado e involucrado en temas sindicales para poder ahí aportar alguna idea en este videocast. Interesante. Un panel de expertos, clásicos de los podcasts. Pero sin embargo, nosotros traemos algo nuevo. Queremos atraparlo a usted y que nos siga escuchando. Lo de lo que vamos a hablar, además de sindicatos, es de sindicalismo. Son dos ideas distintas. Pero primero y antes de todo eso, ¿para qué sirve un sindicato, muchachos? ¿O tengo algo antes que decir, en realidad, Daniel? O sea, yo partiría agradeciendo a los compañeros del sindicato del Metro, que nos reciben, que nos acogen. Un aplauso para ellos. Están ahí detrás de cámaras. Son la parte invisible de este trabajo. Y agradecerles porque ellos nos permiten estar acá y son un sindicato muy relevante en la economía nacional, en la industria del transporte. Así que un saludo a los compañeros de Metro que nos están apoyando. Muchas gracias, Sindicato Metro. Gran ejemplo de sindicalismo moderno, muchachos. Tú y el Yo que estoy con la chapa, estoy con la chapa del Metro, estoy camiseta puesta. Camiseta puesta, el hombre agradece de buena forma. Oigan, muchachos, bueno, estamos aquí. Si nos da la oportunidad, yo les voy a proponer lo siguiente. Pero vamos al grano. ¿Para qué sirve un sindicato? Exactamente. ¿Para qué sirve un sindicato? Pero ¿qué ¿Cuál es tu idea, Pablo? ¿Para qué sirve un sindicato? Ya, pues. Vale, Mira, para mí, en realidad, yo creo que lo primero que hay que decir hoy en día es que el sindicato es una organización del mundo del trabajo. Y trabajar es una hueá para la que estamos obligados todos. Así que cuando hablamos de sindicato, hablamos de la organización que al menos deberíamos todos estar en una. Pero sin embargo, antes de eso, para mí, ¿para qué sirve? Para regular aquello que todos tenemos que hacer en nuestra vida adulta, regular el trabajo. Yo creo que sin sindicato no estaría la opinión de los que lo ejercemos el trabajo, solo estaría la opinión de los que nos emplean. Para mí, parto por la intuición. O sea, podría partir por una definición formal, decir que un sindicato es un mecanismo para equilibrar la relación de poder que es desigual en el mundo del trabajo, el empleador y el trabajador. Podría ser esa definición formal, pero no quiero hacer una definición no formal, más intuitiva. El sindicato es para protegerme y para mejorar mis condiciones como trabajador. ¿Tú, Sebastián, qué dirías? Yo en la misma línea de lo que acaba de decir el compañero Harry, yo diría que el sindicato existe básicamente para evitar que el empleador pueda disponer libremente de hacer lo que quiera con los trabajadores. No hay ninguna razón, sino el sindicato, para que el empleador se limite y trate bien a los trabajadores. O sea, un empleador, todos podemos decir que existen empleadores buenos y malos. Ok, pero el empleador lo que quiere siempre es ganar plata. Y para ganar plata tiene que explotar a los trabajadores. Y los trabajadores, para defenderse de esa explotación, es que arman un sindicato. Por eso en un principio fueron ilegales en la historia. Ya, miren, volviendo un poco al centro entonces, buen punto dijiste ahí, pero quiero rescatar algo que dijo Sebastián acá. El empleador y su interés. Una cosa es la persona, otra quien te emplea, en el mismo interés. Yo lo que quiero hablar acá es el interés de generar un negocio rentable. ¿El sindicato es un enemigo de eso? Para empresarios inescrupulosos es un obstáculo. Por eso decía, son ilegales desde sus inicios. Ahí Sebastián nos podría ilustrar con la historia, pero uno cuando ve cómo el sistema termina canalizando los sindicatos es para evitar que se desborden. Pero inicialmente los sindicatos nacen como organismos de resistencia ante los abusos de los patrones inescrupulosos. Claro, o sea, los sindicatos son un muy buen ejemplo de cómo un fenómeno social pasa de ser un delito o una cuestión anómala y perseguida mediante la represión por parte del Estado. Perdón, un delito no es un decir, era un delito en el Código Penal. Claro, literalmente. O sea, tú te organizabas y estabas cometiendo un delito, no tenías ningún derecho a hacerlo. Y con el tiempo, con la lucha misma de las organizaciones sindicales y también con el miedo de los empleadores a que esto se desbordara porque generaba un montón de crisis en los lugares de trabajo, se empieza a regular poco a poco y se empieza a convertir en un derecho social. ¿Ya? Incluso la expresión más extrema, entre comillas, porque no es tan extrema, pero la expresión más importante que tiene un sindicato, que es la huelga, que también evidentemente era un delito, se pasa a convertir en un derecho fundamental, protegido no solamente en los países, sino a nivel internacional. Ya, ¿y cómo crees, lo voy a decir así en simple, llegamos a que el Estado diga ya, incluso la acción de sabotaje va a ser un derecho, usted lo voy a cuidar? ¿Cómo pasamos de delito a algo que cuidamos y hasta promovemos? Es que hay una constatación de que, lo dije, hay una relación desigual. Y eso están todos de acuerdo. Que un trabajador y un patrón, o su empleador, por usar un lenguaje más contemporáneo, su empleador no están en la misma posición. Tiene que haber una forma de equilibrar eso.
Nunca va a ser totalmente igual porque son intereses contrapuestos todo el tiempo, pero al menos equilibrarlo. Ese es el objetivo del sindicalismo. Ya. O sea, un sindicato sirve para equilibrar esa relación de poder, dirías tú. Y en palabras simples significa para ponerle los parales al que me emplea, al empleador, como dijiste, en Sí, lenguaje pero moderno. yo complementaría eso. Proteger es una dimensión, que es poner el paralé. Ya. Pero también hay otra dimensión, que es la mejora. Ya. Y uno podría pensar que la mejora es plata. Uno tiende a pensar, uno trabaja para poder vivir, tú lo dijiste hace un rato. Pero también la mejora es en condiciones de seguridad y salud, que es un debate muy, muy, muy atingente. En Chile estamos asistiendo a estadísticas muy, muy magras, muy malas en términos de accidentabilidad, con resultado de muerte en algunos casos. Por tanto, al trabajador le interesa no solo que le paguen, sino que él pueda llegar sano y salvo y vivo. O sea, como que retrocedemos. O sea, en esta etapa tan moderna, tan actualizada, en este mismo presente, con 200 años de este sistema, por así decirlo, todavía se está poniendo en riesgo la vida a la hora de trabajar. Y los sindicatos salieron a pelear eso. Me parece que es un debate, como decía, atingente, y creo que sobre aquello también tenemos que conversar en algún momento en este podcast, sobre el sentido de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Sí. Igual a mí me gustaría agregar algo en esto que estás planteando tú, de que, claro, uno puede decir una parte del salario, otra parte son las condiciones laborales y de seguridad, pero desde el punto de vista del empleador todo eso es plata, es dinero. O sea, ¿cómo un empleador puede ofrecer mejores condiciones laborales y de seguridad poniendo dinero y recursos para mejorar esas condiciones laborales y de seguridad, al igual que pone dinero para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, lo que podemos entender es que los sindicatos lo que hacen es disputar parte de la ganancia del empleador para beneficio de los trabajadores. Es decir, cada peso que nosotros le estamos sacando como sindicato a un empleador de su bolsillo es un peso que va al bolsillo de los trabajadores y viceversa. Cada vez que un empleador paga menos sueldo, está ganando más plata para sí mismo. Entonces hay una dinámica ahí que genera necesariamente conflicto. Es un interés encontrado, uno podría Claro, decir. son intereses contradictorios, como se dice en la teoría de estos asuntos. Y es un conflicto que lo que busca hacer el Estado justamente y la ley laboral es regularlo. Ya, miren, interesante porque yo ahí hay algo, ¿ah? Mira, yo me gustaría decir que en realidad en esta obligación que tenemos todos de trabajar hay un imperativo social, o sea, hay una casi que obligación hoy en día en la sociedad occidental, si uno quisiera decir, de alguna manera esta cuestión de organizarnos en los territorios con ejército, Estado, nación, bla, bla, bla. Y que en el fondo todos tenemos que trabajar para vivir. Perdón, productivo conductor me está retando, muchachos. Usted si está escuchando en el podcast, en la versión de audio, sepa que hay un tío conductor que nos reta. Pero volviendo a mi punto... Todo podcast necesita uno. Sí, no, pero como todos necesitamos trabajar y hay un cruce de interés en el lugar de trabajo, tiene sentido que quien quiera gobernar orden, en el fondo proveer orden, diga hay que regular esta cuestión, no puede ser a tonta loca o al capricho del conflicto, digamos. Mira, yo no quiero redundar más en este sentido de canalización que tiene el sindicato. Quería profundizar y quiero, digamos, dar una vuelta de que un sindicato al final del día materializa o hace carne esta idea de que la unión hace la fuerza. Que un trabajador aisladamente tiene, casi una cuestión intuitiva y obvia, tiene menos fuerza que un trabajador que se junta con otros y reclama beneficios, reclama protección en colectivo. Ese es el sentido para mí original de para qué existe un sindicato. Mira, pregunta para Sebastián y para Daniel, la voy a poner yo. Si estos intereses son encontrados, no estamos asumiendo que... Perdón, lo voy a invertir, voy a decir, pero el sindicato y el empleador igual comparten un interés común, y lo voy a traer a colación así difícil. De una, usted que está sindicalizado sepa que tiene un interés común, que exista ese empleo. Y obviamente al empleador le necesita funcionar con el negocio. Y el sindicato entonces tiene un techo en esa demanda, que es como el margen de renta. No puedo pedir más de lo que está generando el lugar donde trabajo en el fondo tampoco, ¿no? Sí. No es un espacio para hacerse millonario en ese sentido, ¿no? Bueno, es que hay un mito, primero que todo, de que los sindicatos son irracionales, que no hay razonabilidad en sus demandas. Claro. Y eso es un mito que muchas veces... siempre piden más y están dispuestos a pitearse la empresa. Claro. Es tan así, yo si quiero cuidar mi trabajo no quiero dejarlo sin capacidad de pago. Nadie es tan hueón, así con todas sus letras. O sea, yo no conozco ningún sindicato que haya pedido tanto que haya llevado a la quiebra del lugar donde trabaja. Entonces, eso es suponer que, tal como dice Daniel, que son irracionales. O sea, oye, de hecho yo quiero traer algo a colación, ¿eh? Uno podría medir esto, pero el sindicato podría decir cuánto pesa en el costeo anual de la renta de su empresa, que se publica en la memoria. Y si calculara eso, no estamos cerca de los otros costos, ¿o no? Depende de la rama de actividad. En la minería, por ejemplo, pesan menos. Pero
Sabes que yo creo que es importante e interesante lo que tú estabas planteando como pregunta, porque va por el lado de la discusión que se plantea. Bueno, por un lado, ¿somos todos amigos? ¿Tenemos intereses comunes o tenemos intereses contrapuestos? Yo acabo de decir que, al menos desde mi punto de vista, son evidentemente contrapuestos. Pero por otro lado, eso no significa necesariamente que el sindicato sea un obstáculo o atente directamente contra la posibilidad de que una empresa le vaya bien. De hecho, si así fuera, no existirían tantos sindicatos y no existirían tantas empresas que aceptan y avalan a las organizaciones sindicales. Más bien al contrario, hay muchas empresas que logran integrar bien a los sindicatos de manera un poco perversa, incluso podríamos decir, porque los convierten en amigos de la empresa, o bien porque logran tener una especie de diálogo que hace que la cuestión sea funcional. Pero eso jamás va a quitar el hecho de que todo lo que pueda ganar y todo lo que quiera ganar un sindicato siempre va a depender de que el empresario suelte poco de plata. Ahora, Daniel, si me permites, perdón, no te he dado la palabra hace rato, pero me gustaría llevar la pregunta hacia ti agregándole una parte. Si tú dijeras, el sindicato en sí, cuando existe, tiene todos estos desafíos: el interés encontrado, los espacios de oportunidad de cooperación, si uno lo quisiera decir en neutro, y tener que aprender a entender la complejidad del interés del empleado. Que todo es costo, pero toda empresa que funciona va a decir: tengo que asumir costos. Y ahí viene la negociación de decir: bueno, pero gaste en sus trabajadores, no gaste en cenas con vinos de 200 lucas. En esa línea, no estamos asumiendo que el sindicato de facto existe y en realidad es una herramienta, pero también puede existir una empresa sin sindicatos. ¿Y qué pasa ahí? O sea, existen muchas empresas sin sindicatos y que promueven que no haya sindicatos. La mayoría, diría yo. Sí, o sea, estadísticamente ahí después Sebastián nos aportará el dato exacto, pero esa es la realidad. Claro que tenés ese dato después. No, lo tiene, lo sabe de memoria. Pero hay algo relevante que tiene que ver con que los sindicatos, sea cual sea, porque haya sucedido, están hoy día protegidos legalmente. Incluso, voy a ponerme aquí leguleyo, constitucional e internacionalmente. Primero que todo, hay una organización internacional, que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que nace a principios del siglo XX, que establece convenios, los firman los países. Chile está suscrito, y hay dos convenios particularmente relevantes, que son el convenio 87 y el convenio 98. Ambos promueven lo que se llama libertad sindical, que es el derecho a sindicalizarse, el derecho a no ser discriminado por pertenecer a un sindicato. Luego, esos convenios internacionales de la OIT tienen embajada nacional. Yo solamente quiero poner un botón de muestra, insisto, sin ánimo de ser leguleyo, o un poco quizás. El artículo 216 del Código del Trabajo, que establece los tipos de sindicatos que hay en Chile. Un poco quizás. Es muy poco, es un aperitivo. ¿Ya? No, pero es relevante, porque este artículo 216 del Código del Trabajo dice qué tipo de sindicatos hay. Hay una interpretación que dice no pueden haber más sindicatos que los que están enumerados aquí. En rigor, la libertad sindical promueve la mayor libertad, flexibilidad que existan los sindicatos que quieran existir. Esa es la libertad sindical y está protegida. O sea, en el fondo hay una labor del Estado, insisto. Esto no se logró por beneficencia a los empresarios o porque haya... Por un diseño masónico de la sociedad. No es por eso. Porque hubo lucha, porque hubo enfrentamiento, porque hubo reconocimiento. De hecho, este artículo del código que cité es un artículo que está en el Código del Trabajo de José Piñero. O sea, un buen muchacho. No es un sindicalista precisamente. Vamos a hablar de ese caballero después. Sí. Pero quería enfatizar eso, compañero. Buena. Porque justo me refrescaste unas ganas. Por ejemplo, sabiendo entonces que hay organizaciones internacionales, que hay derechos constitucionales, supuestamente el Estado importa todavía, y en esa línea, siendo promovidos, siendo protegidos, siendo un derecho y una libertad, y teniendo experiencia histórica de constituir desde el delito hasta un derecho, o sea, sabiendo que cuando te metes en esto puedes llegar a grandes cosas, ¿por qué es tan bajo? ¿Por qué hoy estamos hablando de esto para incentivarlo, obviamente, para darle contenido a la gente? Pero ¿por qué entonces nos encontramos con esta realidad de que es algo culturalmente resistido? Después podemos profundizar eso, pero además que no se da de facto tampoco. Lo digo empezado, por ejemplo, que hablábamos del cruce de intereses. Si el mundo del trabajo está tan penca en Chile y los intereses están tan cruzados, ¿por qué no se ha proliferado hacia el sindicalismo? ¿Por qué no está todo lleno de sindicatos? Claro, si son tan útiles y tienen tantos derechos. ¿Qué pasó? Yo diría que hay dos patitas ahí, que una la puede profundizar mejor Daniel, pero yo quiero aludir a una en particular que creo que es importante, especialmente en nuestro país. En Chile hay muchos estudios que muestran que una de las principales razones por las cuales los trabajadores no se sindicalizan es porque existen muchas prácticas antisindicales. Yo creo que si nos ponemos a preguntar, todos conocemos a alguna persona que sabe de una experiencia concreta en su lugar de trabajo donde se intentó formar un sindicato y los trabajadores que querían formarlo, si es que no lo lograron, fueron despedidos. ¿Ya? O también todos las famosas listas negras. Las listas negras, pero también todos hemos escuchado
alguna vez, si tenemos una vida laboral lo suficientemente larga, de algún empleador que diga, si aquí se hace un sindicato lo he hecho cagando. Porque hay un montón de empresarios que les cargan los sindicatos y es una cuestión cultural que viene de la dictadura, incluso yo diría, y rezagos culturales muy, muy nefastos, que llevan a pensar que necesariamente la constitución del sindicato va a afectar el negocio. ¿Ya? Y quizás lo haga, pero si lo hace para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, yo estoy dispuesto a eso. Eso yo creo que es un componente central de por qué los trabajadores no se sindicalizan en resistencia Chile. del empleador a los sindicatos. Claro. Y la otra yo creo que va por el lado de los problemas endógenos o parte, Es que yo quería decir eso, quería decir que también hay un autodesprestigio, lamentablemente. O sea, hay, como en toda familia, como en toda buena familia, también hay ovejas negras. Hay dirigentes sindicales que han incurrido en prácticas que están reñidas con la ética, están reñidas con la probidad. Ya está con la ley a veces. Sí, y eso hace que muchas veces la sensación que hay es que meterse en un sindicato es meterse en un problema, es meterse en un cacho. Y lo otro que pasa también es que los sindicatos terminan siendo, en muchos casos, solamente depositarios de beneficios muy particulares. O sea, el sindicato es lo que organiza la fiesta de la Navidad, la fiesta que está bien, la fiesta del 18, la caja de la Navidad, pero que ahí se agota su función. O sea, también es muy recurrente escuchar, puta, un sindicato no sirve para nada, sirve para que me dé la caja de Navidad y eso sería todo. Pero a la hora de pelear por mejores condiciones de trabajo... La famosa caja de compensación, que la usan como, deme mi gift card, mi regalo de aniversario y ojalá no me despidan o si no va a ser culpa del dirigente. Tengo una perra que patear en el fondo. Pero yo creo que hay que promover una cultura sindical distinta. O sea, no por estos defectos, porque no podía ser perfecto, no por estos defectos vamos a decir que el sindicalismo entonces como actividad es innecesaria o inoficiosa. O sea, eso que decís tú, yo creo que debiera ser el piso sobre el cual se arman un montón de otras cosas por parte de las organizaciones sindicales. No es que esté mal la gift card, no es que esté mal que luche por ciertas actividades culturales, pero el tema es que tiene que ir más allá. Sobre todo tiene que hacer lo que uno espera como trabajador, ¿no es cierto? Tomo esa pregunta. ¿Qué es lo que uno espera? Tomo esa pregunta para cerrar esto, porque esto uno podría decir que esta conversación en Argentina igual aplica. O sea, en el fondo es esto. Nos encontramos con que es difícil que nazca un sindicato, es difícil que se sostenga un sindicato y más encima tiene una resistencia cultural, hay estigmas, ¿no? Además de eso, hoy en día, ¿para qué me sirve un sindicato? Hoy en día en Chile, por ejemplo, yo que voy a entrar a un sindicato, ¿qué gano? Hay derechos, obviamente, hay regalías monetarias, quizás, pero vamos a lo concreto. ¿Qué estoy haciendo como sindicato? No como socio entrando tampoco, sino como ¿qué rol? Cuando dicen el sindicato tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, el sindicato primero canaliza las inquietudes de sus asociados, de los trabajadores, ante su empleador. Es el espacio donde cual se canalizan esas... Importante lo que voy a decir, porque cualquiera, o sea, en el fondo un canalizador de interés colectivo, ¿no? De interés. Exactamente. Entonces tiene una representación, tiene elecciones, tiene representantes. Eso es lo primero. Luego, ¿de qué inquietudes? Ahí viene la naturaleza de la inquietud. La inquietud, la primera es la remuneración o la contraprestación en dinero, como dice el Código del Trabajo. Eso es lo primero, lo que le pagan. Pero luego también, lo decíamos hace un rato, están las condiciones de seguridad y salud. ¿Quién mejor para conocer los riesgos laborales que un trabajador? ¿Dónde canaliza eso formalmente? Hay dos instituciones, está el sindicato, están los comités paritarios, que son primos hermanos. Debilitados también, ¿eh? Sí. Vendrá su capítulo sobre comités paritarios y seguridad y salud, pero me parece que esto es muy sensible, porque finalmente el trabajador que se ve expuesto a que su vida esté en peligro, ¿dónde canaliza la queja? Puede ir a las instituciones, a la inspección del trabajo, poner una denuncia, pero la forma de ejercerlo quizás más eficazmente es a través de un sindicato. De hecho, yo creo que la inspección del trabajo es justamente un disociador del empoderamiento sindical. ¿Qué quiero decir con esto? Que existan instituciones donde tenéis que llevarlo o que la seguridad y salud la trate el paritario es quitarle tarea al sindicato para que no se legitime o no haga refuerzo. Yo no sería tan tajante. Pero yo te voy a decir, ya 3 comentarios bien amarillos, así que cuidado con el cuarto. No, pero creo que las inspecciones del trabajo, la labor inspectiva es un complemento a la labor sindical, no un sustitutivo. Sí, pero es que tiene sentido, porque en el fondo el Estado puede puede involucrarse en regular las relaciones laborales, pero el único sujeto que va a estar en el lugar de trabajo siempre, 24/7, el trabajador y el sindicato. Y lo otro que quería agregar es que hay una razón bien particular y bien práctica de por qué conviene canalizar las inquietudes y las demandas de los trabajadores por medio de representantes sindicales. Y es que los representantes sindicales tienen fuero. Es decir, buen punto. Si yo voy a reclamar como individuo común y corriente a mi empleador y le digo, oye, esta cuestión es la
pésimas condiciones laborales, estamos corriendo riesgo, me pagáis una mierda más encima. Yo fuera el jefe de esa persona, lo he hecho cagando y digo, bueno, voy a encontrar a alguien que se queje menos. Pero si va un dirigente sindical a reclamar de la misma manera o incluso con más fuerza, no lo pueden despedir. Ahora, o sea, lo pueden despedir, pero no le conviene despedirlo al O sea, hay empleador. un procedimiento que se llama el desafuero. Claro, Pero te voy a pero decir eso- algo más, que en teoría, esto es teoría, también existe la garantía de indemnidad. La garantía de indemnidad es que si yo reclamo o tengo una inquietud por condiciones laborales, condiciones de seguridad y salud, no puede represalias en mi contra. El problema de todo esto, por eso digo que en teoría, que los procesos judiciales igual son largos. Entonces, la eficacia Claro. de esta garantía de indemnidad se diluye. Eso es una cuestión a debatir. Y en lo pero existe en la práctico, teoría. y en lo práctico y lo inmediato, si me tiro a esa piscina, es que en realidad tenga fuero o no tenga fuero, lo que me interesa es corregir el problema, no ganarle un gallito al que tengo al frente, porque el que tengo al frente a veces trabaja para el dueño y en realidad no es el efectivo empleador. En cambio, yo como dirigente sí vivo la realidad porque soy trabajador además. No soy un contratado por el sindicato para representarlo. Como yo, que soy asesor, eso sí. No, pero quiero hablar con esa línea. En el fondo, si estoy representando un interés, lo que me interesa es efectivamente mejorar la condición. Y ahí viene esta idea, autonomía sindical versus derechos de Estado. O sea, yo lo que quiero es lograr mi objetivo o lo que quiero es reclamar que me los garantice una gente como los derechos, los tribunales. Puedes jugar estratégicamente con las dos, obviamente, pero hay un margen de crecimiento igual en eso, ¿no? Yo me rijo con una tesis, ustedes me dirán. Yo creo que hay una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiero decir? Que mientras hay más Estado, más presente, código de trabajo más voluminoso, da cuenta de la debilidad de los sindicatos. En términos... Y viceversa. en términos O sea, no es solo una hipótesis, hay una relación causal. Tú te O sea, estás echando la culpa. Pero insisto, es una tesis, no tengo, es una intuición. O sea, me da la impresión de que tenemos un código del trabajo en Chile, por ejemplo, que es bastante voluminoso, un montón de normas de seguridad y salud, donde tú dices, bueno, el Estado tiene que estar tapando, protegiendo, porque los sindicatos no tienen capacidad de autosuficiencia. Ya. Y Pero ahí también creo que no se cumple o sea, por eso yo decía, la legislación y las instituciones del Estado en materia laboral son complementarias a la labor sindical, pero a veces la sustituyen. Pero no es un vicio de las instituciones, es un vicio del modelo. Sí, en otros países es totalmente distinto. Por ejemplo, yo me atrevería a mencionar Uruguay, Italia, son países donde, por ejemplo, el sindicalismo tiene mucha más fuerza y un código del trabajo mucho menos relevante como necesidad para los trabajadores porque son los mismos sindicatos los que resuelven el problema con su propia fuerza. Y ese espacio como de autonomía, si no me lo traes no se va a resolver, igual los demanda a organizarse en un mejor nivel y no ser tan leguleyo. Pues yo, por ejemplo, la otra vez conversando con un dirigente de alta data, que el hombre ya está en su tercera edad, grande experiencia, ojalá escriba un libro, me contaba que a él le molestaba esta tendencia legalista que tenían los nuevos dirigentes. El abogado preocupado De aprenderse el número del artículo. Claro, y te lo dicen con el número feliz, es como, ¿Me están oye, tirando un palo? Estoy- no, para nada, sí es importante catalogarlo y saber remitir a eso, pero como que sienten que, claro, que la pachorra y el manejo están, en el 345 y eso, esto, y si no lo sabéis, no sabéis, y yo lo que estoy mandatado es a representar interés, y si el día, yo le digo esto como comentario personal, critíquenmelo, pero si el día que mi base sindical me manda a licuar el contrato por un bono, estoy cagado, ese es el mandato. Entonces, es importante el trabajo cultural en paralelo. Piensen que si nos interesa el sindicato y nos interesa esto, y traemos esto a usted por lo mismo, señor auditor, volviendo un poco a la perspectiva, no son demasiados los desafíos y los problemas que tenemos solo para hacer una buena gestión sindical. O sea, primero, que se pueda armar un sindicato, porque Chile además tiene un par de condiciones que te lo limitan. Luego, que te crean y lo armen y participen. Luego, ganar el debate, decirle al empleador, oye, no es solo que te estoy saboteando tus ganancias, si la cuestión es un marco, no sé, más regulado de cómo trabajamos, pero aumenta la productividad, está estudiado por lo pronto, después podemos hablar de eso. Y luego de ganar gallitos, es sostenerlo en el tiempo, o sea, son 4 tareas permanentes, ¿no? Es que aparte tenemos un problema de que Chile es un país demasiado legalista. O sea, Chile siempre ha sido un país muy legalista y se confía mucho en el peso de la ley para resolver las problemáticas. Hay un mito, Sebastián, en eso. La ley nunca es neutral políticamente. Ah. Tiene un sentido de fondo. Yo no lo digo por ser abogado, pero me parece que son más relevantes los principios del derecho del trabajo que la ley laboral. De hecho, cuando se trata de debatir, si tú vas al Código del Trabajo, es una herramienta normativa que te puede ayudar, pero también te puede limitar. Sí. Entonces, uno tiene que recurrir a los principios de derecho del trabajo. Eso para mí es mucho más contundente que la ley misma. Sí. Oye, y todo eso, yo creo que una pregunta buena es entender cómo impacta la realidad laboral concreta de los trabajadores que se sindicalizan. No estamos pensando solamente en Chile, sino a lo largo del mundo. ¿Cuál sería el impacto que tiene un ejemplo. sindicato? Hay un principio que se llama el principio de primacía de la realidad, que se aplica en el derecho del trabajo. Las cosas son lo que son, no lo que dicen que son. Hay muchas veces situaciones encubiertas, por ejemplo, subcontratación, que no se llama subcontratación en el papel, pero en la práctica lo son. Bueno,
Tú vas a la ley, te va a decir, oye, esto no es subcontratación. Pero aplicando el principio de primacía de la realidad, ¿qué es lo que pasa en la realidad, para que la redundancia? Eso es subcontratación. Como los Entonces, trabajadores de Uber. por ejemplo. Que dicen, no, si son No somos colaboradores de trabajadores. Uber. Pero claro, en realidad la práctica es que trabajan para una app, pero detrás de la app hay una empresa. Pero si yo voy a la ley, por eso el problema del legalismo, voy a la ley, ese no es trabajador, por la ley. Por eso tengo que acudir a los principios. En este caso, principio de primacía de la realidad. Yo igual íbamos a poner más pesado. Pero siempre acudir a principios es como exigir que el Estado tutele esos principios, nuevamente pedirle a un tercero que lo intervenga en vez de organizarlo y pelearlo, ¿no? Sí, pues si al final las cuestiones se resuelven por fuerza más que por la ley, en última instancia. O sea, a veces entonces el Estado puede darnos fuerza, pero a veces nos limita incluso en lo político, no en la regla misma y su reacción, sino que esta condición cultural media subsidiaria de necesito que lo hagan, espérese 3 años, como un juicio de la Corte Suprema que... Yo entiendo tu preocupación y yo Sí. creo que lo que hay que evitar en el debate del sindicalismo es que el Estado supla al sindicato. Oh, ya, buen punto. ¿Lo está supliendo hoy en día? Yo creo que tal como decían delante, depende de la debilidad de las organizaciones sindicales que tienen hoy en día a lo largo del mundo. O sea, hay un problema ahí claramente en el cual el Estado se trata de hacer cargo de regulaciones que los sindicatos no están pudiendo hacer por su propia fuerza. ¿Ya? Y eso nos lleva un poco a la situación actual que se vive el sindicalismo, que no es la época de oro, estamos muy lejos de eso, de lo que fue en su mejor momento. Oye, yo que vengo de un oasis y un sui generis, porque hay que aclararlo. Yo trabajo con sindicatos de la minería del cobre, donde la tasa de sindicalización es casi el 100%, o sea, si no el 99%, promedio por faena, de las empresas propias, no de los contratistas. Y ahí tú tienes condiciones donde la empresa te promueve el sindicato, te exige que lo haya, externaliza, ¿cómo se llama? Extensión de beneficios, los aplica para los pocos que no pueden. Y hay una promoción de esta forma de que haya un actor que represente el factor trabajo, digamos, en mi orden productivo, porque está la plata, en todo caso, para pagar la paz, por así decirlo. En esa línea, ¿qué beneficios y qué impacto en la realidad laboral, pero qué beneficio entonces traería un sindicato si no queremos ponernos muy conflictivos, sino decirlo hasta en amarillo, como le guste? No, pero... Sí, yo ahí quiero traer a colación una cuestión que es importante, y tiene que ver con la razón por la cual muchos empresarios no tienen problema con los sindicatos, o sea, los permiten, incluso algunos los promueven, ¿ya? Muchas veces con esta figura de los sindicatos amarillos, que son muy cercanos al empleador. Y es que los sindicatos tienen la capacidad, cuando logran su objetivo, es decir, mejoran las condiciones laborales, mejoran los salarios, logran generar mejores ambientes laborales, porque por supuesto que yo voy a ir a trabajar con más ganas cuando me paguen bien y cuando las condiciones laborales sean buenas. Y si las condiciones laborales son buenas y el ambiente es bueno, implica que la empresa va a funcionar más productivamente. ¿Quién se va a levantar con más ganas a trabajar en un lugar donde lo tratan mal? Nadie. Obviamente uno va a tratar de sacar la vuelta, pero si tú vas a un lugar donde te ganaste ciertos derechos, lo ganaste colectivamente, obviamente vais con unas ganas distintas. Y esa cuestión la han aprendido muchos empleadores y la han utilizado, como yo decía adelante, de manera un poco perversa algunos, y otros simplemente conviven con los sindicatos y logran entender que ese tipo de cuestiones mejora el lugar de trabajo y mejora también el producto que yo estoy haciendo en el lugar de trabajo. Yo distinguiría relación con cooptación. O sea, una cosa es que el sindicato tenga que relacionarse con el empleador y fijar metas comunes en términos de productividad. Siempre en una negociación ambos ceden, ambos dan algo. Pero otra cosa es la cooptación, que también es un fenómeno que se da, que hay sindicatos, lo ponía Sebastián con la etiqueta de amarillos, que así se les denomina, que finalmente terminan contribuyendo solo a la productividad, pero no que esa productividad impacte necesariamente en la remuneración o la calidad de vida de los trabajadores. Eso es un fenómeno que también existe. Pero esa Por cierto, captura respeta el derecho de autonomía y el sindicato en todo caso el que concede un poco. O sea, la cooptación es un juicio que viene detrás ya de... O sea, son apreciaciones. O sea, Claro. nunca un dirigente cooptado va a decir que está cooptado. Sí, Nunca un porque- corrupto dice que es corrupto. Hola, No soy sé, no dirigente sé. corrupto, métase a mi sindicato. Yo conozco uno que no les da lo mismo. Pero son conozco. apreciaciones, son apreciaciones. Ahora, creo que lo que hay que igual es mirar un poquito el panorama más general en términos de que en América Latina la situación del sindicalismo. Yo creo que también estamos citando un fenómeno interesante, que es la internacionalización de la acción sindical. O sea, no es nuevo. El internacionalismo es un fenómeno que se viene dando hace 200 años, pero hoy hay un renacer, lo que yo he podido observar al menos, en términos de como las prácticas productivas, las empresas son multinacionales, son las mismas empresas en todas partes en algunas actividades económicas, las prácticas sindicales deben ser similares. Entonces se dan fenómenos de enfrentamiento, de conflicto con las empresas multinacionales, de sindicatos también multinacionales. Y eso también es algo que está sucediendo por lo menos en América Latina y para mí tiene mucha relevancia, sea en el sector portuario, en el sector minero. Miren, muchachos, en esa misma línea yo quiero traer eso. Por ejemplo, ¿qué futuro tiene el sindicalismo? Yo creo que tú traes a colación de entrada eso muy clave, los sindicatos transnacionales, que no es lo mismo que las famosas organizaciones internacionales como la Industrial, la IWA, que también siguen existiendo y tienen un auge de vigencia nueva. Pero
esta es mi duda, justamente lo que hablábamos, lo de la exigencia de la tutela. ¿A quién le reclamas cuando el problema es transnacional? A la FIFA. A la FIFA. Te tocó hacer lo que no quisiste hacer porque traías al abogado y habían derecho. ¿Qué? Ahora te tocó pelear. Sí, es que yo creo que estamos en un proceso de readecuación y adaptación a nuevas situaciones laborales. O sea, la globalización no es de ayer, pero igual es relativamente reciente, de las últimas décadas, y los sindicatos han tenido que aprender a adaptarse a eso. Y por otro lado, yo creo que hay una cuestión que uno puede ver mirando un poco en el largo plazo. Hubo un momento en el cual el sindicalismo a nivel mundial tuvo mucha fuerza. Luego hubo un momento de repliegue cuando se empezaron a implementar estas políticas llamadas neoliberales por algunos. Y hoy en día llegamos a un momento en que estas políticas neoliberales, que barrieron con buena parte del sindicalismo en algunos países, especialmente en América Latina, empezaron a generar condiciones laborales tan malas que generaron las condiciones para que vuelvan a surgir sindicatos con fuerza. Y hoy en día nos encontramos, diría yo, en un momento de que algunos autores llaman de revitalización sindical, en el cual empiezan a surgir sindicatos de las mismas condiciones que surgieron a principios del siglo XX. Es decir, de resistencia. Digamos. Claro, el capitalismo reactualiza las condiciones nefastas laborales que tuvo a principios de siglo, y con eso reactualiza la posibilidad de que se armen sindicatos nuevamente, especialmente en los países donde se empieza a introducir estas prácticas laborales, por ejemplo en el sudeste asiático, pero también en América Latina, cuando se empiezan a precarizar condiciones laborales que antes no eran tan malas. Y con este desafío transnacional, más una baja tasa de sindicalización, más, no sé, yo le voy a agregar una tercera que no hemos hablado y que es real. Un tremendo porcentaje de la fuerza laboral chilena trabaja en pymes, que ni siquiera son transnacionales, es como un empleador. El cuentapropismo, que también es un mito. Y empresas de 5 personas, etcétera, pero que en el fondo disfrazan de prestador de servicio una cadena de valor gigante. Ahora, ¿cómo, para ir cerrando un poco, si el sindicato sirve para algo, cómo se inserta en estos fenómenos de hoy en día? Mira, yo no puedo dejar pasar una pregunta que tú hiciste a propósito de a quién reclamamos en este fenómeno. Claro. Es que no lo quería dejar pasar, porque hay un ejemplo. Ya. Fíjate que los alemanes, en Alemania, hay una ley que se llama la ley de la debida diligencia. Los alemanes en Rusia son otra cosa, pierden. Oye, es relevante lo que voy a decir porque es un ejemplo concreto. Perdón. Quedan pocos ¿A quién segundos, reclamamos? Muy cortito. Perdón. Hay una ley alemana que le permite a los sindicatos alemanes vigilar las condiciones de empleabilidad, las condiciones de empleo, de trabajo de las empresas alemanas en el extranjero. Sí. Yo soy trabajador de una empresa, dueños alemanes en Chile, puedo, a través del sindicato alemán, bueno, esto es teórico, yo no sé si se ha hecho alguna vez, pero en teoría se puede, ir a decirle que en Alemania les apliquen sanciones. Y las sanciones son... Pero de nuevo, una isla que funciona idílicamente y el resto del mundo en otro... Sí, pues Alemania otro Está bien, nivel, pero sí, los sindicatos alemanes viajan por el mundo fiscalizando a las empresas. Está bien, pero no es que tengamos que subsidiarnos de Alemania para tener buenas relaciones No, ahora. y el problema es que no es la regla, no es lo que pasa en todos lados. Oye, con el TTP-11, el Mercosur antiguamente, ¿serán instituciones a las cuales se le podrá armar una institucionalidad que contraste al sindicalismo transnacional? Eso va a depender de la fuerza que tengan los sindicatos para exigir que ese tipo de acuerdos y de contratos multinacionales o entre países o entre estados contengan cláusulas que permitan ese tipo de reclamos. Yo creo que, como todo en todo tipo de cosas, va a depender de la fuerza que tengan los sindicatos y de que se den cuenta que es necesario incluir ese tipo de cláusula en ese tipo de lugar. Oye, tío conductor, me va a cortar el audio, así que, muchachos, muchas gracias por dejamos varios temas abiertos porque eso nos interesa, señor auditor. Vienen nuevos capítulos donde vamos a conversar varios temas distintos y vamos a profundizar en otros, así que... Y por nuestras redes sociales vamos a recibir todos los retos de lo que dejamos abiertos y todos los comentarios de lo que usted quiera comentar. Así que muchas gracias por escucharnos y disculpe, pero el tío conductor me va a pegar. Gracias. Saludos.